en enero fue un poco inferior. Creo que, bueno, a ver, varias cuestiones. Por un lado, cierto alerta, porque esto implica una aceleración de la inflación respecto al mes anterior, pero además en un mes, febrero me refiero, en donde tradicionalmente es un mes de baja estacionalidad, o sea, es un mes en el que en general la inflación no suele acelerarse, ¿sí? Sino más bien todo lo contrario, a diferencia de, por ejemplo, marzo, diciembre, son meses que suelen tener estacionalidad alta. Entonces, ahí hay un primer alerta. Además de eso, cuando uno analiza lo que es la evolución del índice desagregado por algunos rubros o por algunos consumos específicos, vemos que algunos consumos, algunos rubros particularmente sensibles en una canasta son los que más han aumentado. ¿Sí? Me refiero, por ejemplo, a alimentos y bebidas, ¿sí? Que aumentó 3,2%, o sea, bastante por encima del promedio general, muy impulsados por carnes, ¿sí? Cercano a los 7 puntos de aumento en un mes. Esto es, digamos, de una incidencia realmente muy elevada, y también otros consumos como en el caso de aceites, bueno, diversos tipos de aceite, manteca, etcétera. Algo parecido pasa también con el rubro de vivienda, ¿sí? Hay un rubro que es vivienda y servicios públicos básicamente, pero ahí tenemos lo que es alquiler de la vivienda con un incremento de 6 puntos y medio, ¿sí? Recordemos contra un promedio de 2,4, o sea, Ujú. sustancialmente por encima, y lo mismo pasa en el caso de los servicios públicos. Claro. Entonces, fíjense que hablamos de consumos que son muy básicos, ¿no? Alimentos, carne, alquiler de la vivienda, servicios públicos, y muchos de estos consumos además se denominan inelásticos, o sea, son consumos que la gente tiene que seguir haciendo por más que Ujú. aumenten, ¿no? Entonces, eso lo que puede generar también es una retracción del ingreso disponible y por lo tanto una retracción quizás aún mayor en el consumo del resto de los rubros. El índice se construye a través de ponderadores, es una cuestión un poco técnica, pero básicamente la idea es reflejar el consumo de la mayoría de los hogares del país. De hecho, hay ponderadores por regiones del país, o sea que no es que se aplica el mismo índice para todo el país, en donde va adquiriendo distinto peso, ¿no? Cada uno de los Ujú. componentes. Ahora, los componentes que yo te mencionaba recién, tanto alimentos y bebidas como vivienda y servicios públicos, bueno, son rubros importantísimos, o sea, de alta ponderación en todas las Impostergables, regiones del claro. país, lógicamente, sí. ¿Y qué observan ustedes para los próximos meses? Sé que es complicado este análisis, pero ¿se puede mantener ese número? ¿Puede subir, bajar? Mira, a ver, en el caso es cierto, es difícil preverlo, pero por lo que estamos viendo en marzo, cuando uno analiza la evolución de los precios de la carne en el mercado mayorista, ¿sí? O por lo menos en alguno de los principales mercados mayoristas, ha seguido aumentando, ¿sí? Con lo cual esperamos que se mantenga este nivel de incrementos, por lo menos en el segmento de la carne, que es de nuevo muy importante, es un producto particularmente, además con altísima ponderación dentro del rubro de vivienda. El mercado de los alquileres también, ¿sí? De eso lo vemos con preocupación. Ahí durante parte del 2024 uno podía ver un cierto repunte de la oferta de alquiler, que eso podía llegar a ayudar a temperar los precios, pero eso se está agotando, ¿sí? Porque ese stock de viviendas que sale al mercado se alquila. Hoy estamos viendo que los niveles de oferta de alquiler están más parecidos a 2023, llegando, ¿sí? Bajando y llegando a esos niveles, con lo cual eso podría anticipar también algunos aumentos en los precios que se piden, ¿no? Para alquiler o para renovar un alquiler en una vivienda. Con lo cual, bueno, y después está obviamente la discusión respecto a la evolución del tipo de cambio, ¿no? El dólar y toda la puja y la discusión entre el gobierno, un posible acuerdo con el Fondo Monetario que exija algún tipo de devaluación o salida del cepo. Con lo cual, la verdad, hay muchos, ¿no? Elementos a considerar. Tenemos que también considerar que marzo es un mes, como les decía al principio, particularmente sensible en materia de precios. Históricamente, digo, con alta estacionalidad, suele ser un mes de grandes aumentos en todo lo que es rubros vinculados al educativo, ¿no? Por el comienzo de las clases, tanto las cuotas de los colegios como los útiles escolares y demás.
y es un mes también que suele tener grandes aumentos por estacionalidad del rubro textil, ¿sí? Por el cambio de temporada también, por lo Ujú. cual suele ser uno de los meses más complejos, ¿no? En materia de precios marzo. Bueno, veremos cómo va evolucionando.